Gracias por descargar del Ministerio del Camino de la Palabra. Creemos que en Dios esta enseñanza irá y transformará poderosamente su vida. Dios les bendiga. Y quiero recordarle que la Biblia nos fue dada para dos propósitos principales. En primer lugar, Dios nos dio la Biblia para que nosotros supiéramos quién es Dios. Dios se revela a sí mismo a través de la Biblia. Nada ni nadie le puede decir a usted cómo es Dios sino la Biblia. Ni un iluminado, ni un chamán. Nadie puede tener la autoridad de decirle a usted qué dice Dios de sí mismo sino su santa palabra. Y en segundo lugar, la Biblia nos fue dada para que usted y yo supiéramos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si usted tiene la inquietud de saber qué quiere Dios de usted, si usted tiene la inquietud de saber qué espera Dios de usted, cuáles las demandas que Dios tiene y cuáles son las promesas que Dios tiene para usted, lea la Biblia. La palabra de Dios, como ninguna otra cosa, nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora, quiero compartir la palabra de Dios con usted y quiero iniciar diciéndole algo. Todos nosotros tenemos algo en común aquí. Tenemos muchas cosas en común. Todos vivimos en Comayagua, todos estamos buscando de Dios. Tenemos muchas cosas en común. Pero hay algo que tenemos en común y que yo quiero hablar de eso esta noche. Y es el hecho de que todos nosotros sufrimos. Todos nosotros, cada uno de nosotros, de una manera o de otra, enfrentamos dificultades, enfrentamos problemas, enfrentamos necesidades, enfrentamos dolor. Mire, aquí, hermano, yo escuché una historia una vez de que un hombre millonario estaba orando en la iglesia, hermano, orando en la iglesia. Y allá vino un hermano bien pobre y empezó a orar. Y el millonario quería que Dios lo escuchara. Y el hermano pobre estaba orando y decía en voz alta el hermano pobre: Señor, dame 100 lempiras para comer hoy. Dame 100 lempiras para comer hoy. Y el hermano empresario millonario estaba diciéndole: Señor, dame 2 millones para pagar el proyecto. Dame 2 millones para pagar el proyecto. Y entonces levantó la cabeza y vio al hermano humilde ahí en el altar diciendo: dame 100 lempiras para comer hoy. Y se levantó el millonario y le dice: tené los 100 lempiras, te los doy yo, déjame a Dios para mí solo, le dice. Entonces, si usted se fija, todos de alguna manera sufrimos. Todos, hermano, el rico, el pobre, el adulto, el joven. Miren, jóvenes, los adultos a veces cometemos el error de menospreciar el sufrimiento de los jóvenes. Y cuando vemos llorar a nuestros hijos, tomamos esa actitud así de viejos y le decimos: hijo, si eso no es nada, mira, vas a crecer, la vida cambia. Pero ciertamente todos sufrimos, y cuando somos jóvenes, los sufrimientos de jóvenes son difíciles para nosotros, como cuando somos adultos, los sufrimientos de adultos son difíciles para nosotros. Yo estoy seguro que esta noche yo le estoy hablando a 3 tipos de personas. Yo esta noche le estoy hablando tan solo a 3 tipos de personas: los que tienen un problema, los que acaban de salir de un problema, o los que mañana van a entrar a un problema. Con esos 3 estoy hablando. Y si usted lo ve, es cierto. Todos tenemos algo que nos hace sufrir. Todos tenemos algo que quisiéramos que cambiara en nuestra vida. El sufrimiento es universal. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 33: en el mundo hallaréis aflicción. En el mundo hallaréis aflicción. Y Job, hermano, el escritor del libro de Job, en un momento de tremenda tristeza y de tremenda depresión, dijo ahí en el capítulo 5, creo que es el verso 27 de Job, dijo: así como la chispa vuela del fuego, así el hombre fue creado para el sufrimiento. Entonces, pareciera que a todos nos golpea el sufrimiento, y todos hemos llorado alguna vez, y todos hemos sufrido alguna vez. Ahora yo quiero aclarar esto: Dios nos da gozo, Dios nos da paz, Dios nos da alegría, y Dios es fiel y tiene cuidado de nosotros. Y como dice el Salmo 16, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Pero debemos reconocer también que a nuestro alrededor siempre hay sufrimiento. Yo quiero compartir con usted
el ejemplo de un hombre de Dios, cómo este hombre de Dios enfrentó su sufrimiento y cómo vio a Dios ayudándole en medio del dolor. Porque quiero decirle algo importante: Dios debe ser su refugio y Dios debe ser mi refugio. Dios debe ser nuestro refugio. Mire, a veces la trampa más grande que el enemigo nos pone, hermano, para hacernos caer, para alejarnos de los caminos de Dios, es el sufrimiento. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos pasando un momento triste, extendemos nuestra mano hacia el pecado? ¿Cuántas veces hemos cedido ante la tentación porque tenemos el peso de un problema de salud, un problema económico, una carga, y desesperados vemos hacia el pecado creyendo que eso nos va a aliviar de nuestro dolor? En la Biblia hay el caso de un hombre que cuando vio que su pueblo se estaba muriendo de hambre, lo que quiso hacer era matar al profeta de Dios. Porque a veces, cuando Dios no es el refugio de nuestro sufrimiento, lo que vamos a hacer es enojarnos en contra de Dios, y es muchas veces abrirle la puerta al pecado y hacer cosas incorrectas con la justificación de que estoy triste. Y antes de continuar, yo quiero decirle algo importante. Yo no sé qué sufrimiento usted tenga. Yo no sé si usted está sufriendo ahora mismo porque está luchando con un pecado que no ha podido dejar. Yo no sé si usted está sufriendo ahora mismo porque hay un conflicto grave en su familia. Yo no sé si usted está sufriendo ahora mismo porque está solo. No sé si usted está sufriendo ahora mismo porque está enfermo. No sé si está sufriendo ahora mismo porque no tiene dinero. Pero lo que voy a decirles es esto: Dios le ama y nunca le ha abandonado. Y Él está aquí hoy con usted. Y usted puede acercarse a Dios y recibir de Dios paz, amor, consuelo y, ¿por qué no, un milagro? ¿Por qué no un milagro? En medio de nuestra aflicción es cuando más claramente vemos el amor y la fidelidad de Dios. C.S. Lewis, famoso filósofo y pensador cristiano, dijo: Dios nos habla todos los días, pero Dios nos grita a través del dolor. Así que usted puede saber que Dios está aquí y que Dios le ama. Ahora, veamos cómo un hombre se refugió en Dios en medio del sufrimiento. Venga conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 1, dice la escritura: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y yo quiero que usted pinte por un momento esta imagen en su mente. David acaba de ir a la guerra. Y el jefe que David tenía, que era un príncipe de los filisteos, y yo le voy a explicar un poquito más esto, lo acaba de regresar y le dijo a David: tú no vas a ir a pelear conmigo, regrésate a tu casa. Y David vivía en esta ciudad llamada Ziklag. Y cuando David regresa 3 días después de la ciudad donde había dejado a sus hijas, a sus hijos, a sus esposas y a las esposas de todo el pueblo que andaba con él, cuando regresa, hermano, lo que haya son ruinas. Habían quemado la ciudad, habían destruido las casas y se habían llevado todo: animales, ganado, riquezas, dinero, joyas, y sobre todo se habían llevado a las mujeres, a los niños y a los ancianos que no habían ido a la guerra. Ahora piense por un momento qué difícil es el hecho de que usted regrese a su casa, no encuentre a nadie en su casa y que alguien haya secuestrado a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos pequeños, y usted se encuentra que ahora en un día ya no tiene nada, lo perdieron todo. Y mire, la situación
es tremendamente dura. Pero hay dos cosas que hacen más dura esta situación para David particularmente. En primer lugar, hermano, este sufrimiento de David no es algo aislado. De repente usted tiene una buena racha y va bien en su vida y está contento y le pasa un problema. Y usted dice, hombre, me pasó este problema, pero la vida es buena para mí. En el caso de David no es así. Déjeme explicarle. Cuando este muchacho tenía más o menos unos 17 años, un hombre de Dios derramó aceite sobre su cabeza y le dijo que él era el próximo rey de Israel. Ahora había un problema, Israel ya tenía rey y ese rey no quería que nadie le quitara su trono. Y la palabra de Dios dice que este hombre, el rey de Israel, primero hizo a David general de su ejército, porque David mató un gigante, porque David ganaba batallas. Pero los celos entraron en el rey que se llamaba Saúl y empezó a perseguir a David. Dice literalmente la Biblia, como se persigue una pulga. Estaba persiguiéndolo por todos lados, tratando de matarlo. Entonces, mire, David lo ha perdido todo. David, hermano, no es que tuvo un problema. David tiene problema tras problema. Lo persigue su suegro, lo desprecia el pueblo, uno lo trata ya de esclavo prófugo. No era una situación fácil. Este hombre venía de problema tras problema. Mire, hay circunstancias de la vida, hermano, en que uno se encuentra. Yo no sé si a usted le ha pasado, o tal vez usted esté experimentando eso, pero parece que uno no ve la salida. Mire, uno prueba por aquí, fracasa, uno hace algo, le sale mal, uno confía en alguien, lo traiciona y usted queda viendo y parece que solo malo, solo fracaso, solo derrota. Ahora, en medio de eso, Dios está dándole victorias a David y muchos de los salmos fueron escritos en medio de eso. Porque el sufrimiento no implica que Dios nos haya abandonado. Es más, muchas de las obras más importantes de Dios suceden en el desierto y en el sufrimiento. Es en el sufrimiento que usted y yo aprendemos a ser humildes. Y es en el sufrimiento que usted y yo aprendemos la fortaleza que Dios nos da. Porque ya no tenemos nosotros fuerza y dependemos de la fuerza que Dios nos da. ¿Sabe cómo se llamaba la cueva donde David estaba acampando en el desierto antes de ir a Ziklag? Se llamaba Adulam. Era la cueva de Adulam en el desierto del Negev. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que a David se le juntaron todos los endeudados, los tristes de espíritu, los vagabundos, los decepcionados. Esos se fueron a meter con él en la cueva, hermano. David viene del sufrimiento y cuando cree que tiene paz en esta ciudad, le secuestran a sus mujeres y le queman la casa. Ahora, fíjese qué importante. Lo otro que hace más difícil la situación de David es que la gente que él comanda, que él gobierna, que es un ejército como de 400 hombres, empiezan a decir algo. Empiezan a decir, estamos aquí porque David nos trajo. Fuimos a la guerra porque David nos llevó. Y nos secuestraron a nuestras mujeres porque David nos andaba caminando allá. ¿Quién tiene la culpa de esto? David, matémoslo a pedradas. Eran sus propios soldados, eran los amigos que él les había salvado la vida, pero ahora están tan enojados porque estaban con ánimo amargo, porque habían secuestrado sus familias, que dicen alguien tiene la culpa y es David y vamos a matarlo. De hecho, la Biblia que dice, la palabra bíblica que usa ahí, que dice hablaban de matarlo, es un verbo hebreo que es amar. Amar, así como amor. Amar se escribe y significa tomar consejo, decidir algo o planear algo ya hecho. O sea que lo iban a apedrear a David. Entonces imagina, viene el hombre de una mala racha, regresa a su casa, le han robado las esposas y todo lo que tiene, y sus amigos empiezan a decir, aquí hay que hallar un culpable y es este, y a este lo vamos a matar ahorita. Y hermano, la situación es desesperada para este hombre. La Biblia dice que lloraron hasta que ya no tenían fuerzas para llorar. Dice el verso 6, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Dios. Ahora, ¿qué hace David? ¿Qué hace David cuando lo ha perdido todo?
cuando viene de una mala racha y cuando sus amigos están hablando de matarlo a pedradas. ¿Qué hace David? El verso que leímos hace poco dice el verso 6, léalo conmigo. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Pero lea lo que hizo David, hermano. Dice: mas David, ¿qué hizo, hermano? Se fortaleció en Jehová su Dios. Ahí hay dos cosas importantes que quiero comentarle. En primer lugar, David y el pueblo muestran las dos maneras en que usted y yo podemos reaccionar ante el dolor. La manera positiva es la de David. Se refuerza, se agarra fortaleza en Dios y se refugia en Dios. Y la manera negativa es la manera del pueblo que estaba con él. Empiezan a buscar un culpable. Y si usted lo piensa en nuestra vida diaria, en el hogar, cuando algo malo pasa, usted tiene dos opciones: o se humilla y se refugia en Dios y empieza a buscar en Dios una respuesta, o se enorgullece, se enoja y empieza a buscar un culpable a quien golpear, a quien atacar, a quien culpar por lo que está pasando en su casa. Ahora, ¿qué debemos hacer en el sufrimiento? El ejemplo de David es muy bueno. En primer lugar, debemos refugiarnos, fortalecernos en Dios. ¿Qué hizo David durante el sufrimiento? Fortalecerse en su Dios. Fortalecerse en su Dios. Ahora, ¿qué significa fortalecerse en Dios? Fíjese que el término fortalecerse en Dios es una palabra hebrea que significa hasak, que significa fijar algo, agarrar algo, sostenerse en algo. Ahora, ¿qué hizo David cuando estaba sufriendo? Se agarró de Dios. Se agarró de Dios, puso su confianza en Dios y dijo: estoy sufriendo, mis esposas están secuestradas, mis amigos están hablando de matarme, tengo años de estar viviendo en el desierto como una cabra montés, huyendo cada día, pero voy a hacer algo, voy a agarrarme de Dios, voy a poner mi confianza en Dios y voy a fortalecerme en Él. Él va a ser mi esperanza y Él va a ser mi consuelo. Escúcheme. Pocas veces la tentación es tan fuerte como cuando estamos sufriendo. Usted lo va a experimentar. Cuando viene la tribulación, cuando viene la aflicción, cuando hemos perdido un ser amado, cuando no tenemos comida, hermano, la tentación viene. La voz en el corazón empieza a decirnos: y vos buscando de Dios. Mira qué bien están aquellos malos y vos buscando de Dios. Pecá, date gusto haciendo lo malo. ¿Para qué vas a seguir queriendo vivir en santidad si Dios no te está ayudando? Escúcheme bien, pocas veces usted y yo vamos a experimentar la fuerza de la tentación tan grande como cuando estamos sufriendo. Va a venir la voz del enemigo y va a pedirnos y va a invitarnos a que hagamos lo malo porque tenemos el derecho de hacerlo por cuanto estamos sufriendo. Pero ¿cuál es la opción positiva? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos sufriendo? Número uno, refúgiese en Dios. Refúgiese en Dios. Agárrese de Dios. Fortalézcase en Dios. Hermano, entréguele su corazón a Dios. Yo quiero pedirle que venga conmigo a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo tiene conmigo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual, lea conmigo lo que sigue, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, lea conmigo esto último, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Ahora, ¿cómo describe este versículo a Dios? ¿Qué dice este verso de acerca de Dios? Dice que Dios es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Y usted y yo tenemos que tener claro eso. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tragedia de la vida diaria, decir: Él es Dios, Él me va a sostener, yo confío en Él, Él va a cuidar de mi vida. Necesitamos aprender a confiar en el Señor.
Escuche esto, que usted esté sufriendo no significa que Dios lo haya abandonado. Que usted esté pasando por un momento difícil no significa que Dios lo haya abandonado. ¿Está Dios conmigo cuando sufro? Sí. ¿Y por qué permite que Dios sufra? Porque Él sabe lo que es mejor para mi vida. ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? En el mismo lugar que estaba cuando Cristo fue crucificado. Ahí. Pero Él sabe lo que es mejor, y en medio de la tribulación Él está con nosotros. Apréndase esto: la paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios no es la ausencia de problemas. La paz de Dios es la capacidad divina que Dios nos da de estar en victoria en medio de los problemas, en medio de las dificultades, con un corazón lleno de gozo, con un corazón lleno de paz. Dios siempre va a estar accesible a nosotros. Dios siempre va a estar cercano a nosotros. Él nunca se va a alejar. Él nunca va a cerrar la puerta. Ahora, usted podría decirme: pastor, ¿y qué pasa cuando yo estoy sufriendo en consecuencia directa de mi pecado? ¿Sabe que a mí me bendice esa gente que dice: pastor, yo solo me alejo de Dios un poquito y me vienen grandes problemas? Y yo quiero decirle esto: si usted es una de esas personas que se aleja de Dios un poquito y le vienen grandes problemas, déjeme decirle que usted es una persona muy amada por Dios. Porque la Biblia dice que Dios al que ama disciplina y azota al que toma por hijo. Así que si usted es uno de esos que solo se aparta un poquito de Dios y ya le viene una prueba, alégrese, porque quiere decir que Dios lo ama tanto que no quiere que usted se aparte de Él ni un día tan siquiera. Amén. Qué bendición, ¿verdad? Ahora, usted tiene que saber esto: aún cuando el sufrimiento que yo estoy experimentando es causado por mis malas acciones, por mi pecado en contra de Dios, aún ahí Dios está dispuesto a brindarme su consuelo por su gracia. No sé si me escuchó. El Salmo 107 dice: algunos se apartaron de Dios, algunos dieron honra a los ídolos y fueron traspasados de muchos dolores y fueron quebrantados y estaban a punto de morir, y en su angustia clamaron a Dios y Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La fidelidad de Dios no termina con sus caídas. La fidelidad de Dios se muestra a pesar de sus caídas, y aunque usted esté sufriendo la consecuencia justa de su pecado, en medio de su sufrimiento, usted puede humillar su corazón y decirle: Padre, yo sé que lo que estoy viviendo es por causa de lo que yo hice, pero en medio de mi dolor yo quiero pedir tu ayuda, yo quiero pedir tu consuelo. Y usted puede estar seguro que Dios va a estar ahí, que Dios va a responder, que Dios va a proveer, que Dios va a sanar. Parece muy fácil: entonces puedo hacer lo que yo quiera y Dios siempre va a estar ahí. Pero aprenda esto también: Dios no quita las consecuencias del pecado. Usted va a sufrir lo que va a sufrir, pero va a sufrir con Dios. Y sufrir con Dios es mejor. ¿Me explico? Entonces, sepa esto: lo que usted siembre, eso mismo va a cosechar. Pero en medio del dolor, Dios va a estar ahí. Entonces, ¿qué hacer cuando estamos sufriendo? Necesitamos fortalecernos en Dios. ¿Cómo nos fortalecemos en Dios? Poniendo nuestra confianza en Él, buscándolo, acercándonos a Dios. Hermano, nuestros problemas más grandes deberían servirnos para acercarnos más a Dios y no para alejarnos de Dios. Sus problemas más grandes, sus luchas más terribles, úselas para buscar a Dios. Escuché la historia de un hombre que salió de un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando las tropas rusas los liberaron, este hombre salió y se postró y empezó a orar a Dios. Y uno de sus compañeros, que estaba amargado por tanto sufrimiento, le dijo: ¿cómo después de todo lo que has vivido podés creer en Dios? Y él lo quedó viendo y le dijo: y después de todo lo que he vivido, ¿cómo no podría creer en Dios? Use su dolor,
Use su quebrantamiento, use sus temores para acercarse cada día más a Dios. Use su debilidad con sinceridad y humildad y dígale: Padre, aquí estoy, no puedo, tengo mi corazón necesitado, en ti voy a encontrar consuelo, en ti voy a encontrar fortaleza. Ayúdame, Señor, ayúdame, y Dios va a estar ahí. Venga conmigo, por favor, al libro de Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 31. Mire, antes de que lo leamos, yo quiero decirle algo acerca de Jesús. Yo quiero que usted conozca el Dios que tiene. Lázaro de Betania es un amigo de Jesús, es su amigo. De hecho, ¿sabe cómo identificaban a este hombre? El que Jesús ama. El que Jesús ama. Y Jesús está predicando la palabra y sus hermanas le envían un mensaje al Señor Jesús: mi hermano al que amas está enfermo. Y el Señor se tarda 4 días en llegar. Y este hombre muere, Lázaro muere. Hermano, y le voy a explicar algo, mire, para que tenga la visión completa. Jesús se tardó 4 días en llegar, no porque llegó tarde. Y lo que encuentra es, hermano, que Lázaro está muerto y está ya enterrado en una cueva. Y cuando Jesús dice: llévenme a la cueva, usted va a notar que sus hermanas le dicen: Señor, es de 4 días ya. Ahora, para que tenga el panorama completo, había una creencia en la tierra bíblica que decía que cuando una persona moría, los primeros 3 días el espíritu de la persona quedaba rondando el cuerpo. No se iba ni al cielo ni al infierno, sino que los 3 días quedaba rondando el cuerpo. Y Jesús se tarda 4 días, porque si Jesús llegaba y resucitaba a Lázaro los primeros 3 días, todo el mundo iba a decir: ah, era fácil, ahí estaba el espíritu, lo agarró y lo metió al cuerpo. Jesús espera 4 días para dejar claro algo: yo soy la vida y puedo dar vida no importa cuánto tiempo pase. Eso es lo que Él quiere decir: yo soy la resurrección y no importa la tradición, yo puedo dar vida en cualquier momento. Ahora, lo que quiero decirles es esto: el Señor Jesús ya sabe que va a resucitar a Lázaro, hermano. Él ya sabe que lo va a resucitar. ¿Por qué? Porque cuando lo resucita le dice al Padre: gracias, yo sé que siempre me oías. Ya le había pedido al Padre en el camino que resucitara a Lázaro. Pero cuando llega y van a la tumba, ve a sus hermanas llorando, a Marta y a María llorando, y sabe qué pasó con el corazón del dueño del universo. ¿Sabe qué pasó con el corazón de Jesús? Vio a estas mujeres y empezó a llorar. Y uno podría decir: ¿y por qué lloraba? Si él iba a resucitar a Lázaro. Él iba a resucitar a Lázaro. Él no estaba llorando por Lázaro. Él ya sabía que Lázaro ya estaba vivo, porque él se lo había pedido al Padre. Entonces, ¿por qué Jesús lloró? Porque hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice que Él fue afligido con todas nuestras aflicciones. Y en el momento en que Él llegó frente a la tumba, estaba sintiendo el dolor que esas mujeres sentían, porque así es Dios de bueno. Él abre su corazón para llenar nuestro corazón. Dios nunca es indiferente al dolor de su pueblo. Lamentaciones 3 del 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Ahora el verso 31, el Señor, ¿qué dice, hermano? No desecha para siempre. No desecha para siempre. Quiero rogarle rapidito, venga conmigo al libro de los Salmos. Venga conmigo al libro de los Salmos en el capítulo 22. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, le oyó. Que aquí dice que yo puedo ir delante de mi Dios, del que es dueño de todo lo que existe, y decirle: Señor, estoy triste, y Él no lo va a menospreciar, me va a escuchar como un buen padre y va a proveer de su amor y de su gracia para sostenerme. Definitivamente usted y yo necesitamos refugiarnos en Dios, correr hacia el Señor.
Salmos capítulo 40, verso 17. Aunque afligido yo y necesitado, ¿qué pasa, hermano? Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Ahora, aunque como estoy yo, hermano, afligido y necesitado, Dios va a pensar en mí. Dios va a pensar en mí. Ahora, en segundo lugar, ¿qué hacer cuando estamos sufriendo? Número 1, fortalecernos en Dios. Número 2, debemos buscar el acuerdo. Debemos buscar el acuerdo. Si vuelve conmigo a primer libro de Samuel 30, primer libro de Samuel capítulo 30, en el verso 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Ahora, note esto, David está afligido. Recuerde esto, viene de una mala racha, lo están persiguiendo. Ahora, ¿qué hizo él? Se refugió en Dios. Número 2, buscó el acuerdo. Buscó a alguien que tuviera fe igual que él, en este caso el sacerdote Abiatar, y le dijo: busquemos a Dios. Algo que aparece mucho cuando empezamos a sufrir, ¿sabe qué es? Hermano, las divisiones. Y empezamos a tener conflicto con la esposa, empezamos a tener conflicto con el esposo, empezamos a tener conflicto con los padres, con los hijos. Le voy a decir algo que tal vez lo sorprenda. La mayor cantidad de divorcios en el mundo no está ocasionado por el adulterio, como uno podría pensar. Lo más lógico es pensar que los matrimonios se terminan porque los maridos se engañan, los esposos se engañan. Según las estadísticas de todo el mundo, la mayoría de los divorcios ocurren por problemas económicos. Usted tiene que tener bien en cuenta esto. Cuando vengan circunstancias difíciles, va a venir tentación. Pero cuando vengan circunstancias difíciles, va a venir división. Y usted tiene que estar preparado. Busque el acuerdo. Busque el acuerdo. Deje de buscar culpables. Y dígale a su esposa: no hay dinero, vamos a orar. El niño está enfermo y no se cura, vamos a orar. Deje de buscar un culpable. Humillémonos juntos delante de Dios y digámosle: Señor, aquí estamos juntos. Tú prometiste que donde dos de nosotros estuviéramos de acuerdo en cualquier cosa, tú lo harías. Pues aquí estamos, Señor. Aquí estamos en acuerdo pidiendo tu bendición, en acuerdo pidiendo tu ayuda, en acuerdo pidiendo tu guianza, en acuerdo pidiendo, Señor, tu paz, tu gracia. Hermano, cuando vengan los problemas, no se divida, busque el acuerdo, busque el acuerdo. Eclesiastés capítulo 4 del verso 9 en adelante dice: dos son mejor que uno, porque tienen mejor paga de su salario. Porque si uno pierde una pelea contra otro, dos juntos lo vencen. Dos son mejor que uno, porque si uno cae no se puede levantar, pero si van dos, el otro levanta al que cayó. Dos son mejor que uno, porque si uno solo tiene frío, dos se calientan. Y cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Cuando venga la crisis, no se empiece a dañar, no empiece a maldecir, no empiece a dividirse. Únase, permita que la crisis una su matrimonio y dígale: aquí estamos juntos, y si nos toca comer tortilla con sal, eso vamos a comer, pero nuestro matrimonio sigue adelante con la fe puesta en Cristo. Mire, mi esposa y yo tenemos un lema, y es algo que yo quiero transmitírselo a los matrimonios de la iglesia. En mi familia la palabra divorcio no existe. Si algo está mal, y yo sé que las cosas se pueden poner mal en los matrimonios, pero si algo está mal, se arregla, pero no se rompe. Se arregla, se llora, se busca, se humilla, pero nunca se rompe. Porque no vamos a darle el gusto al enemigo de que en medio de los problemas vamos a separarnos. Mire, hay momentos, hermano, en que uno ya no tiene fuerzas y se va a un lugar solo y se postra delante de Dios y le dice a Dios: Señor, la gente que está a mi lado dice que yo creo en ti y se ríe porque no me estás ayudando, y yo necesito que hagas un milagro, Padre. Yo sé que tú sabes lo que es mejor, pero yo te ruego que esta gente que está a mi lado no se ría diciendo que confía en ti y que tú no me ayudaste. Levántate, Señor, haz algo, Señor, haz algo. Y yo se lo garantizo, si usted se humilla así delante de Dios, algo va a pasar. Algo va a pasar.
pero busque el acuerdo. No deje que las dificultades lo dividan. No deje que los problemas de la vida lo separen de su matrimonio, de sus padres, de sus hijos. Deje que los problemas lo unan alrededor de Cristo. Amén. Y en tercer lugar, lo que David hizo fue buscar la dirección de Dios. Si vuelve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 30, verso 8, dice la Biblia: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y él, Dios, le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Mire, cuando las crisis vienen, hermano, uno necesita refugiarse en Dios. Cuando las crisis vienen, uno necesita buscar el acuerdo. Pero en tercer lugar hay algo que usted y yo tenemos que buscar: la dirección de Dios. Y el primer paso para buscar la dirección de Dios es pedirle a Dios que nos haga ver cómo realmente está nuestra situación. Le explico. Le he contado, ¿verdad?, la historia de aquel hombre que fue donde el doctor y que le dijo: doctor, estoy muy enfermo. ¿Por qué? Le dijo: mire, yo me toco la cabeza y me duele, me toco el pecho y me duele, me toco la pierna y me duele, me toco el pie y me duele. ¿Qué tengo, doctor? El dedo quebrado, le dijo el doctor. Es chistoso, ¿verdad? Ahora, hay algunos de nosotros, hermano, que en todo tenemos problemas. Mi esposa es insoportable. Mis hijos me salieron rebeldes. Mi jefe es el diablo en persona. Mis papás, ay Dios mío, qué gente. El vecino, lo peor que me ha pasado. El compañero de trabajo es una víbora. El amigo de la infancia es un hipócrita. Algo está mal, no con ellos, sino con nosotros, hermano. Piénselo por un momento. A veces buscar la dirección de Dios significa decirle: Señor, muéstrame, sin condenación, sin hipocresía, muéstrame qué estoy haciendo mal. Muéstrame qué estoy haciendo mal. Muéstrame realmente qué está pasando. El Salmo 19 nos advierte algo. ¿Quién conocerá sus propios errores? ¿Quién conocerá sus propios errores? El salmista dice esto: líbrame de los que me son ocultos. Y dice: encamíname y enséñame con tu palabra. Entonces, muchas veces, hermano, yo puedo sentir: a mí mi esposa me trata mal, a mí mis padres me tratan mal, a mí mis hijos me tratan mal, pero el problema no son ellos, soy yo. Y buscar la dirección de Dios significa decirle al Señor: mostrame realmente dónde está el problema, Padre, ayúdame a seguir adelante. Y después pedirle a Dios su dirección acerca de lo que debemos hacer. Dios le va a guiar. Dijo C.S. Lewis: Dios nunca deja a nadie esperando si no es porque sabe que esperar es lo mejor. Dios le va a hablar. Dios va a hablar a su corazón. Yo quiero rogarle que esté de pie conmigo, por favor.